Ok, pues adelante. Profe, yo Sí, tengo una pregunta respecto a los plásmidos como, bueno, o sea, tengo una pregunta respecto a los plásmidos y la otra pregunta que tengo es respecto al método de metagenómica. El que es respecto a los plásmidos es que, o sea, ¿por qué razón hay plásmidos que vienen cerrados y otros plásmidos que vienen abiertos? Porque, pues, por ejemplo, a fin de cuentas, un plásmido que viene cerrado, pues lo vas a terminar abriendo tarde o temprano, ¿no? Con alguna enzima de restricción. así es. Entonces, Eh, como que, ajá, o sea, no le veo sentido, no entiendo por qué razón, a menos que no sé si, ajá, o sea, no veo dónde recae la diferencia entre que estén abiertos y cerrados. en el ejemplo del video que les dejé de tarea, eh, el plásmido bien abierto, que es el PGMT Easy, porque cuando nosotros hacemos PCR con TAC polimerasa, la TAC polimerasa siempre deja un error y te deja una adenina extra. Siempre pega una adenina al final. Es como la naturaleza de la TAC polimerasa. Entonces, el PGMT Easy se vende abierto con unas colitas de timina, justamente para que cuando tengas un producto de PCR, ensamble directamente esas colitas de timina que tiene el vector con las colitas de adenina que deja la polimerasa en tu producto de PCR. En otras palabras, todos los productos de PCR que tengan esa colita de adenina pueden insertarse de forma directa en este vector que se llama PGMT-Easy. También podría ser un topo que tiene el mismo principio. Traen esas colitas de timina extras para que ensamble de forma directa y entonces la ligasa ya nada más te va a, digamos, a rellenar esos pequeños espacios bueno, no es que se generan, sino que no se han cerrado completamente. No sé si me di a explicar en esta parte. Ahora, la mayoría de vectores viene cerrado, pues justamente porque tú, como dices, lo vas a terminar abriendo. Sí, lo terminas abriendo, pero en el sitio de interés. O sea, no es que viene abierto. No te van a vender un vector abierto para cada sitio de interés. Sería poco rentable. Entonces, en realidad, te dan un vector que está cerrado. Tú lo abres con una enzima de restricción para que clones ahí otro gen que fue cortado con la misma enzima de restricción. Entonces son dos estrategias diferentes. La primera es para insertar un producto de PCR, por eso tiene que venir abierto, para aprovechar las colitas de adenina que te deja la PCR si usas TAC polimerasa y se liga directamente con las colitas de timina que trae el vector. En el segundo caso, se abre el vector con una enzima específica y el gen se espera que se corte con la misma enzima para que tengan las mismas colitas y se puede ensamblar, digamos, de una forma fácil y así ya puedes tener tu gen de interés en el vector que tú has seleccionado. No sé si eso aclara la duda, Araxi. Sí, sí la aclara. Y Muy también bien. tengo, muchas gracias, también tengo una duda respecto a que esos primers universales de FD1 y RD1 son exclusivos únicamente para PCRs de DNA de DNA de 16S. Sí, están diseñados para ir sobre una región muy conservada de los genes 16S DNA ribosomal. Ah, ok, profe, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien no pudo ver el video?
Profe, yo no pude verlo. Yo tampoco, profe. Yo tampoco. Yo tampoco. Disculpa. Pero no pudieron verlo por tiempo o porque no pudieron abrir el link. Por tiempo. Me parecía que estaba fuera, bueno, el 404 not found. Ok, a ver, te vuelvo a pasar el link y vuelve a intentar para ver. Sí, profe, por favor, gracias. Por favor, profe. Ahí está el link, inténtenlo en este momento para ver si lo pueden abrir y los invitaría a verlo después de la clase, ¿vale? Profe, yo tengo una duda. Adelante, Andrea. La parte en la segunda parte, en la metagenómica, utiliza un concepto que utiliza pirosecuenciación, pero no sé qué es eso. Entonces, Ok, es una secuenciación, digamos, de forma masiva, una secuenciación masiva. Usa un principio un poco diferente, lo vamos a ver más adelante. Pero en este momento lo que te puedo decir es que tú puedes secuenciar de forma así a granel muchos productos pues puede ser desde PCR, pueden ser genomas completos de un ambiente, dependiendo de la estrategia que utilices. Entonces, ahorita nada más te quédate con el concepto de que es una secuenciación masiva, ¿vale? ok, profe, muchas gracias. Y lo vemos con calma. Sí, sí, Andrea. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra pregunta, profe. Bueno, ese método nada más es para el del 16S, ¿verdad? El gen del 16S, porque, bueno, lo que yo veo es para caracterizar el microorganismo, Ajá. pero podría ser usado para otras cosas de interés. Sí, en realidad eso es un video aclarando una duda particular de los estudiantes de Academia Mexicana de Ciencia y yo lo tomé, lo retomo para que sea nuestro primer pasito rumbo a corte y confección. No es el único que vamos a ver más. Y es porque estábamos viendo con ellos el hecho de cómo hace mucho tiempo, por ahí del 95, 96, se determinó que solamente habíamos aislado el 1% de la diversidad bacteriana y que realmente desconocíamos todavía la mayoría, o desconocemos todavía hoy en nuestros días, a la mayoría de la diversidad que existe en cualquier ambiente de este planeta. Entonces, bueno, la pregunta era, ¿y cómo se hizo esa determinación? O sea, ¿cómo es que supieron por primera vez que nos faltaba conocer mucho? Y entonces, bueno, se tuvo que poner ese ejemplo en donde la gente lo que hacía era amplificar el gen 16S de una muestra de suelo, y entonces amplificaban el 16S de muchas bacterias al mismo tiempo. Se clonaba en pGMTeasy, y una vez que se clona se transforma en Escherichia coli, con el objetivo de que cada Escherichia coli capte un pGMTeasy con un gen 16S diferente, de tal suerte que cuando se secuencia cada uno de esos 16S de los plásmidos que se aíslan de cada una de las transformantes, pues se dan cuenta que, que son 16S diferentes a los que se captan cuando se aíslan a las bacterias del mismo ambiente. De ahí que Amann en 1995 sacó su artículo donde decía el fallo de cultivar a las bacterias, o el fallo de determinar la diversidad cultivando a las bacterias, porque se dio cuenta que mucho de lo que captaba vía metagenómica pues no era captado por la vía de cultivo. Entonces por eso se hizo ese ejemplo en particular. Insisto, vamos a hacer otros ejemplos. Realmente se puede capturar cualquier gen por esa vía,
y se puede llevar para propósitos diferentes. O sea, insisto, ese es un ejemplo específico de determinación de diversidad. ¿Vale? Gracias. ¿Algún otro cuestionamiento? Parece que ya no. Ok, entonces, si ya no hay más cuestionamientos, les voy a pasar un link de un video para que lo veamos en este momento y reforcemos esa parte del PGMT Easy, y también otro video donde reforcemos la parte de selección de azules y blancas, ¿vale? De por qué tenemos que seleccionar a las bacterias blancas, dado que se ha truncado la función de la beta-galactosidasa. Entonces, vamos por el primer video que refuerza lo de PGMT Easy. En sí, este es el video de protocolo de la empresa Promega. Y vamos a ver qué es lo que nos dicen. El video dura 5 minutos, entonces en 5 minutos regresamos aquí para preguntas. Ok. Está bien. Listo, ya lo colgué.
¿Listo? Sí, profe. Ok, ¿alguna pregunta? Yo tengo una. Adelante, Fernando. Si tenemos un plasmido que prácticamente es material genético, no cuando se ponen muy bajas temperaturas, puede desnaturalizarse. ¿Me puedes hacer otra vez la pregunta? Perdón, es que no escuché bien. Cuando se le agrega el plasmido se dice que ponga otra vez en hielo. Según la temperatura, puede desnaturalizar el ADN. ¿Eso no afectaría el resultado? La temperatura fría, ¿tú dices que puedes naturalizar el ADN Ajá, esa. No, no lo desnaturaliza. El Ah, DNA se desnaturaliza a temperaturas altas, 95 grados, por ejemplo. Ahí se separa. entonces, como tal, las temperaturas bajas no afecta al ADN. Sí le cambia un poco la rigidez, pero no le cambia, digamos, gran cosa. Pues, en sentido estricto no le afecta. Ah, bueno, gracias, profe. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Profe, Reba. cuando... Ay, perdón. Habla Edgar, perdón. Bueno, gracias. Ah, Reba, un poco relacionada. ¿Por qué en casi todo el proceso se utiliza el hielo? Eh, a ver, otra vez me haces la pregunta. Creo que tengo fallo de audio. ¿Por qué se utiliza hielo en el proceso? Ajá. Pues se usa hielo sobre todo cuando vas a hacer la transformación. O sea, ya pusiste la ligasa y ahora vas a transformar en las células competentes. Las células competentes de por sí vienen de frío. O sea, eh, normalmente este tipo de células se prepararon en una situación de estrés de cloruro de sodio con eventos de congelación, descongelación. O sea, le pones cloruro de sodio, es un efecto osmótico, después las pones a congelar, eh, se daña la membrana, descongelas inmediatamente, vuelves a congelar, vuelves a descongelar y al final congelas. Y esas células ya están, digamos, sentidas en sentido estricto. Entonces, cuando tú le pones el material genético, pues las tienes que tratar un poquito con cariño en lo que ocurre en la reparación de membrana, pero antes de que ocurra la reparación de membrana, pues le pones los plásmidos para que los plásmidos viajen al interior de las células que se están transformando. Entonces, por eso es que se hace el baño de frío. Una vez que ya hiciste el baño de frío y ya pasó ese evento donde esperaría uno que la membrana fue reparada, entonces ya lo pones a temperatura de crecimiento de la bacteria un ratito antes de platear en la placa. Entonces el baño de frío es un poco para conservar, digamos, a las bacterias. No sé si te referías a ese paso o te referías al otro paso anterior. Sí, era justo ese paso. Ah, vale, vale. Gracias. Sí, porque en el anterior ves que también se usa baño de hielo mientras hace la reacción, ¿no? Pero se deja a temperatura ambiente para que se haga la ligación. Sí, de Sí, nada, Edgar. gracias. Ahora sí, Araxi. Profe, ¿por qué usamos células competentes como E. coli? O sea, eso lo desconozco. ¿Se usan únicamente células competentes procariotes o también se pueden usar pues células eucariotas? La verdad, como no trabajo el área de eucariotas, no sé si ya hay protocolos para usar células competentes de eucariotas. Yo, en mi caso, en el caso de bacterias, te puedo decir que pues lo que aprendí fue con coli, ¿no?
pero al paso del tiempo las necesidades de investigación me han llevado a que hagamos células competentes de otro tipo de bacterias. Y pues lo que te puedo decir es que no es lo mismo que trabajar con coli, o sea, aunque son bacterias, pero son muy diferentes, entonces se tienen que hacer de forma diferente, de tal suerte que la membrana esté lo suficientemente dañada como para que permita el paso de plásmidos, pero no tanto para que se muera. O sea, entonces tienes que llegar a un punto medio en donde consigas ese daño para que entren los plásmidos al interior de la célula. Ahora hay otros métodos de transformar, ahora está la electroporación. Entonces la electroporación lo que te evita es justamente hacer estas células competentes, dado que es como muy artesanal hacer células competentes. Entonces, si tienes electroporador, pues eso te hace un choque eléctrico de tal suerte que la membrana se abre al momento del choque y entran los plásmidos al interior citoplasmático y después se cierra la membrana. Entonces, es como un paso, un segundo donde está el choque eléctrico y las membranas se abren. Entonces, mucho va a depender de la tecnología que tengas en el laboratorio y pues la verdad, insisto, no conozco área de eucariotas, pero si no hubiera tecnología para ser competentes en eucariotas, pues yo pienso que se puede crear. O sea, falta mucho realmente por explorar en biotecnología y justamente de eso se trata, ¿no? De tener nuevas ideas que puedan ser exploradas y que les puedan facilitar ya sea la investigación o la producción de algún metabolito. Ok, profe, gracias. Y por ejemplo, si yo pudiera usar la electroporación en una célula eucarionte para insertar algún gen de interés, ¿sería necesario que primero yo hiciera el paso de amplificación de este gen en una célula competente para después aislarlo y aislar este DNA plasmídico y después ya con la electroporación pasarlo a un eucariote? ¿O me puedo saltar ese paso de amplificarlo en una célula procarionte? Yo creo que las dos preguntas serían válidas, o sea, podrías primero enriquecerlo en alguna célula de bacteria, pero lo óptimo, en mi punto de vista, sería irte directo, ¿no? O sea, para que no tengas que hacer pasos. Pero no sé si sea posible, por eso habría que analizar realmente si el plásmido que vas a manejar tiene los orígenes de replicación para bacteria y a la vez para tu célula eucarionte. Porque si solamente funciona en bacterias, entonces no lo vas a poder meter nunca en un eucarionte. Tendrías que diseñar primero un plásmido que funcione en los dos sistemas. Y una vez que ya tienes un plásmido que funciona en los dos sistemas, ahora sí puedes entonces meterlo primero en bacteria para que se enriquezca y luego ya lo mandas a eucarionte. Entonces, en mi conocimiento todavía se falta mucho por conocer acerca de plásmidos que funcionan en eucariontes. Entonces, a lo mejor tienes que meterlo directo porque no hay manera de reproducirlo primero en bacteria. O quizás sí, no conozco muy bien. Sería cosa de ver en la base de datos de los plásmidos, los que se han usado para hongos, que son eucariontes, y ver si se pueden replicar primero en coli, por ejemplo, o en otra bacteria. Oh, ok, profe, muchas gracias, porque pues el Operon LAC es para, bueno, es de procariontes nada más, ¿no? O sea, el Operon LAC sí funciona en procariontes, pero o sea, de eso se trata de hacer la ingeniería genética. Tú podrías hacer un operador semejante, o sea, que codifique para la beta-galactosidasa, pero cuyo sistema de regulación tenga digamos, tenga el sistema de regulación que funciona en los hongos, por ejemplo, o en plantas. O sea, el gen chismoso podría ser el mismo, pero tu sistema de regulación puede ser adaptado al sitio donde vas, a donde tú lo quieres meter. Yo he hecho lo contrario. Por ejemplo, genes de plantas, de
unas peroxirredoxinas, eh, digamos que los amplifiqué directo desde el ATG hasta el final del gen y los metí con maquinaria bacteriana e hice que se expresaran en bacterias. O sea, porque la maquinaria de plantas no es la misma que funciona para bacterias. Entonces yo le adapté ese gen a la maquinaria bacteriana. Entonces ahora funciona Ujú. en bacterias. Pero se puede hacer lo contrario. Ahora tienes un gen de bacteria y te lo puedes llevar para que se exprese ahora bajo condición de eucarionte. Entonces, todas estas cosas se tienen que estudiar. No es nada más así directo de, se me ocurre que este gen debe de funcionar aquí, porque de hecho es lo que falló por mucho tiempo en la biotecnología, cuando surgió la idea de hacer corte y confección y de expresar genes de un lado a otro, los biotecnólogos fuimos los primeros que nos fuimos en banda, como dicen, o sea, no fuimos muy precautorios y pues las cosas no salían y pensábamos es que no funciona. Y empezamos a decir es que este es de bacteria y este es de hongo y entonces no pueden funcionar. Si los cruzamos, son muy específicos, pero ahora que ya conocemos sistemas regulatorios, pues sabemos que le cambiamos los sistemas de regulación y si funciona. O sea, todo puede funcionar. Ok, profe, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Parece que ya no. Entonces vamos a ver el siguiente video. Ahorita se los voy a poner. Este video dura 3 minutos con 34 segundos, entonces nos vemos en 4 minutos aquí.
¿Listo? Sí, ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo otra pregunta. Adelante, Arax. ¿Por qué usan el IPTG? Sí, o sea, porque igual en el video que usted nos mandó ayer, Ajá. pues igual se usa el IPTG, ¿no? Pero por lo que yo investigué, el IPTG es o sea, es análogo a la alolactosa, que igual es un represor del LAC-I. Entonces, ¿por qué usan el IPTG y no usan en lugar la alolactosa? Ah, pues por gastar más dinero. Ah, o sea, la alolactosa es más cara. No, 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 no. El IPTG es más caro. ¿Y por qué querrían gastar más dinero? Por sonso. No, Ok, eso lo borramos de la grabación. ok, profe. Y podríamos usar lactosa. O sea, el chiste es estimular el gen. El gen para que tengas o sea, al tener mucho estímulo, si tienes beta-galactosidasa, pues vas a tener mucha actividad, va a romper al X-gal y vas a tener color azul. Entonces va Ujú. a ser un chismoso muy fuerte. Las que no hayan captado nada de interés van a ser colonias muy azules. En cambio, si captaron el gen de interés, se trunca el sistema y entonces las colonias son blancas. Entonces tienes un buen sistema de diferenciación. Si tú nada más usaras lactosa normal, entonces tendrías un problema que no te estimula bien porque los genes, justamente ahí donde ensambla, no tienen buena afinidad. Entonces sí te van a dar azules, pero como un azul cielo o un azul, no, o sea, no es tan estimulado el sistema. Entonces, en términos de vista humana, eh, como que a veces dices, ¿es azul o no es azul? O sea, como que estás dudando de si estás mirando bien o no. Para evitar eso, pues entonces usas un análogo de la lactosa, que es el IPTG, que estimula bastante bien el sistema. Y como es un sistema que fue, digamos, eh, modificado con ese propósito, pues para la industria del mundo de la estimulación de este gen, pues está muy bien porque si no le echas lo que ellos te venden, pues no funciona muy bien el sistema. Ah, ok, profe, gracias. Pues eso también, cuando ustedes tengan su empresa, tienen que ir viendo cómo atrapar al cliente, Ujú. porque si les ponen cosas que pueden encontrar afuera, en cuanto sepan manejar el sistema, se les escapa de las manos, ¿no? Entonces también tienes que Ujú. ir pensando en cómo tienen que comprar tu producto de nuevo. O sea, que les guste, pero que lo tienen que comprar de nuevo. Ah, ok, ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, Adelante, Karen. am, es que no sé si no tengo los conocimientos necesarios o estoy un poco mensa porque no entendí nada del video. ¿Cree que me lo puede explicar, por favor? Ok, te voy a explicar con el mío. A ver si... Ah, pero no tengo compartida la pantalla todavía, ¿verdad? Espérame un momento. Ok, ya puedes ver mi pantalla. Sí, Ok,
Creo que había un resumen al final, vamos a ver. Aquí está. Ok, aquí está ejemplificado con el gen 16S. Tenemos un producto de PCR. El producto de PCR te deja las colitas de adenina y que estas se ensamblan perfectamente con las colitas de timina que trae el PGMT-EASY. Entonces esto es lo que pretendemos, que captemos un gen de interés que fue amplificado por PCR, ¿vale? Entonces, una vez que has amplificado el gen y que lo pones a ligar con el vector PGMT-EASY, pues esperarías que se dé este ensamble, y una vez que se dé el ensamble, pues le pones una ligasa para que, digamos, quede ya ligado el producto. Y hay muchas posibilidades en este caso, de DNAs capturados, pero también existe la posibilidad de que tu sistema de vector se ligue solito, es decir, que no capte DNA foráneo o DNA de interés. Así le decía el autor del último video, de DNA foráneo, DNA extraño. Entonces, si no captas el gen de interés, algo que tiene el PGMT-EASY es que si se cierra solito, se forma, bueno, se vuelve a formar un gen que viene truncado. Aquí lo ejemplifico, o sea, viene la mitad en el partido, es el que codifica para la beta-galactosidasa. Entonces, si esto se cierra a la hora de la transformación, si se cierra este plásmido que no tiene gen de interés, pues va a tener este caso donde la beta-galactosidasa se va a poder expresar, y si se expresa en presencia de IPTG y XGAL, el XGAL es roto por esta proteína que es la beta-galactosidasa, y al romperla se forma un color azul, y por lo tanto las colonias de estas bacterias que no captaron gen de interés van a ser de color azul. En cambio, las bacterias que captan plásmidos que sí tienen genes foráneos, en este caso los genes de la beta-galactosidasa quedan truncados, y como quedan truncados, pues no va a producir la proteína beta-galactosidasa, y por lo tanto no va a ser la célula capaz de romper al XGAL, y al no romper al XGAL, las colonias van a ser de color blanco. Entonces, en otras palabras, si captas gen de interés, el sistema beta-gal no se pone activo, y entonces las colonias son blancas. Si no capta gen de interés, entonces se pone activo el gen beta-galactosidasa, y por lo tanto se rompe el XGAL y da color azul. Entonces, por eso dicen, en pocas palabras, los que se dedican a esto, las bacterias buenas, las que estoy buscando, son las blancas y no las azules. Las azules están rompiendo al XGAL, por lo tanto no captaron nada. No sé si ahora sí lo has entendido. Sí, muchas gracias. Ya, queda bien. ¿Segura o me estás dando avionazo? No, sí. Te dejo que sí. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Y supongo que después las colonias que sí captaron el gen de interés, las aislamos y se llevan a secuenciación, aunque sea secundaria. Sí. En el caso de colonias que sí tienen el gen de interés, se tienen que aislar. Creo que lo pongo un poco más. Lo pongo un poco más adelante. Se aísla cada una de esas colonias, y estas colonias que se aíslan después se llevan a PCR de secuencia. O sea, cada una de ellas le aíslas el plásmido, y una vez que ya tienes el plásmido, haces PCR de secuencia usando un forward que va desde el vector, desde el plásmido PGMT-EASY, para secuenciar el gen de interés. Y también puedes usar el reverso, que va del otro lado del PGMT-EASY, para secuenciar el gen de interés. Haces empalmamiento, haces el análisis de secuencia y lo llevas a la base de datos NCBI.
y entonces sabes qué gen es lo que tienes tú capturado en ese plásmido, ¿vale? Ok, y entonces cuando se aísla del suelo con la técnica de aislar de la genómica, van a salir todos los DNA de todos los bits que están en el suelo. No salen Híjole, algunos no te entendí lo que dijiste, perdón. ¿Podrías repetir? que sí, entonces cuando se usa la técnica de aislar DNA genómico del suelo, eh, entiendo entonces que dice que es mejor porque así conocemos más variedad de organismos que hay y por eso es mejor que cuando se aísla uno por uno, pero si al final hay que aislar también, ¿no sería lo mismo? O sea, al final hay que aislar uno por uno. O sea, si tú te vas vía metagenómica, a ver, tengo que aclarar algo. Este video de vía metagenómica era porque, insisto, se quería comparar en esa época cómo es que se vio que solamente habíamos captado 1% de la diversidad bacteriana, porque se comparaban todas las secuencias captadas en vía metagenómica contra todas las secuencias captadas vía aislamiento de bacterias. Entonces, el aislamiento de bacterias estaba por debajo de lo que es captado vía metagenómica. Sin embargo, en la actualidad sabemos que no es tan cierta esta afirmación. Donachi, que es una persona que trabaja con aislamiento de bacterias a partir de piezas dentales o a partir de la boca, se ha dado cuenta que si usa 20 medios de cultivo diferentes, puede captar una diversidad muy grande de bacterias cultivables. Y además, si usa al menos 8 pares de primers universales, capta una diversidad enorme vía metagenómica. Y entonces él lo que hace son diagramas de Venn, de tal suerte que digamos que pone todas las bacterias captadas vía metagenómica y del otro lado pone todas las bacterias captadas vía medios de cultivo. Y lo interesante es que muy poquitas se comparten en los dos métodos. Es decir, hay bacterias captadas vía cultivo que no son detectadas vía metagenómica y viceversa. Cosas que son detectadas vía metagenómica y que no son captadas vía cultivo. Y entonces Donachi lo que dice es, tenemos que ir en los dos caminos. O sea, si queremos conocer lo que existe de diversidad en un ambiente, tenemos que ir en los dos caminos y él propone usar 20 medios de cultivo para aislamiento de bacterias y muchos pares de oligos universales para captar diversidad vía metagenómica. El problema, el gran problema, es que la mayoría de laboratorios no tenemos ni el dinero suficiente para hacer esta propuesta de Donachi, ni tampoco la capacidad técnica para soportar el trabajo. Es decir, necesitarías mucha gente trabajando en la misma pregunta. Y eso en modelos como México, que prácticamente se desea que cada estudiante tenga un artículo independiente para que pueda titularse de doctorado, pues no puedes poner a trabajar a todos como técnicos y luego compartir un artículo porque no se podría graduar. Entonces, en muchos países sucede algo similar a lo que está en México y por lo tanto, pues ese tipo de preguntas, así como las propone Donachi, pues no las podemos resolver. Pero sabemos que en la actualidad que captas tanto vía medios de cultivo como vía metagenómica, puedes captar cosas diferentes. Entonces, esto que al principio se decía el fallo de usar medios para captar bacterias cultivables, pues no es tan cierto. Pero en ese momento, cuando Aman, digamos, por primera vez hizo este tipo de trabajos, pues captaba más diversidad de bacterias por esta vía metagenómica que por la vía de cultivo. Espero no haberte hecho más lío. Gran medida, pero
pues no hay lo suficiente para estar probando ambas, ¿no? Y hay que decidirse. Sí, normalmente en la actualidad se van por la vía metagenómica. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Así que la última pregunta, porque se nos acabó la hora. Ok, ya no hay preguntas. Entonces el reto de hoy va a ser que describan cómo funciona el sistema de selección blancas azules. ¿Vale? Está fácil el método. Digo, está fácil el reto. ¿Cómo funciona el sistema de selección blancas azules y por qué las blancas son las buenas y las azules son las malas? Bueno, no es que sean malas, es que no captaron genes de interés. ¿Alguna pregunta de esta actividad? No, profe. No, profe. No, profe, todo bien. Muy bien, entonces lo dejamos hasta acá. Que pasen un muy buen día. Gracias, Muchas cuídense. gracias, Gracias, igual. igualmente. Hasta luego.